m'aclame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un home secreta consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins. ¿Qué tal, Pau? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, además, hermoso siempre hablar de Estellés en una mesa que a lo mejor, si él la hubiera puesto, pues tenía unas olivas más o tenía un poco de enjundia. Sí, sí. Pero es siempre un gusto, una joya, estaba pensando, ¿no? Precisamente en esa palabra que tenéis vosotros, que es a la vez joya, que es a la vez disfrute. Pues bien, es una joya y un disfrute acercarse a la obra de Estellés desde cualquier latitud, desde cualquier geografía y también desde cualquier edad, ¿no? La verdad es que es un poeta que llega mucho a la gente y que no se esconde detrás del lenguaje, ¿no?, ampuloso, sino que intenta explicar cosas sencillas que tienen un punto de narratividad, ¿no?, de contar una historia en cada uno de sus poemas y hace que los versos sean enseguida patrimoniales, que la gente los haga suyos, y por eso creo que también es un poeta universal y que llega a todos los territorios de una manera muy natural. Y además cumple una cosa que puede ser paradójica, pero es que la poesía, cuando es grande, es porque convive con las paradojas, ¿no? Tiene en aquel poema que más recoges en la biografía, cuando dice «Me resignat a no escriure res que no siga cert». Obviamente lo que escribe es cierto, pero cómo un poeta en una generación es capaz de focalizar su atención concreta, de un sitio concreto, de una gente concreta, hacia espacios como la alegría, como la reivindicación de la celebración, como la lengua, como el disfrute en general, ¿no?, de los placeres, de la comida, del amor, de los encuentros. Eso sí que es verdaderamente una decisión muy vocacional que tiene Estellés. No escribe nada que no sea cierto, efectivamente, pero se decide y se inclina hacia una belleza que hace precisamente que ese país suyo, que esa identidad, que esa lengua sea algo universal, que a todas y a todos nos pueda apelar de alguna forma. Y además es una decisión plenamente política, porque cuando hace eso es durante una etapa gris, lúgubre, ¿no?, de la Valencia franquista, y se aferra a la esperanza, se aferra a la alegría para combatir todas esas injusticias que detesta, ¿no? Y utiliza la alegría como un antídoto, ¿no?, contra todo ese color gris, ¿no?, que había envuelto su ciudad. Y además, un antídoto yo creo que es que va muy arraigado a lo más popular. Y ahí es donde, por ejemplo, gente que no venimos del País Valencià, que no somos catalanhablantes de forma materna, podemos encontrar a Estellés. A mí me encanta el verso que ya es axioma de la veu d'un poble, ser la veu d'un poble, ¿no?, con ese artículo indeterminado, porque podría haber dicho la veu del País Valencià, la veu dels països catalans, es la veu d'un poble. Y esa indeterminación nos lleva a todos y a todas, quienes defendemos la alegría, quienes tenemos una relación de hablantes con cualquier lengua, a querer estar ahí en ese pueblo, ¿no?, a formar parte de eso que hace Estellés. Hay personajes míticos, está Ausiàs Marc, ¿no?, en esa mesa en la que le dice a Ausiàs Marc avui vens a la mesa, no? Vens a la taula. Está Jaume I, pero es que hay más pan, y hay más pimiento, y hay más cerezas que otro tipo de figuras nacionales. O sea, yo creo que la construcción de identidad es interesantísima en Estellés porque nace y va a partir de hechos sorprendentes, como la cereza, ¿no?, de lugares comunes y en los que todas y todos nos sentimos apelados. Sí, yo creo que también tiene una visión muy amplia, es decir, a pesar de utilizar un lenguaje sencillo, como decíamos antes, y nada recargado, intentando aferrarse a la verdad y a la honestidad como elemento primordial en su literatura, también tiene un bagaje de lecturas importantísimo. Y de hecho hay un libro que es Mural del País Valencià, que hay como una especie de intertextualidad con Pablo Neruda, ¿no?, con ese canto general que era ese cántico a todos los pueblos de América Latina, y Estellés lo que hace es adaptar un poco esa idea, apropiársela, ¿no?, y hacer ese recorrido por todos los pueblos, ciudades, comarcas, accidentes geográficos, ¿no?, de nuestro país, del País Valencià, y estimando, ¿no?, o amando todos esos territorios. Es como su gran obra póstuma, porque la emprendió a finales de su vida ya y se publicó de manera póstuma. Y creo que en ese sentido, eso que dices de la identidad, ¿no?, de aferrarse al pueblo como idea, ¿no?, y a tener un arraigo en el territorio, creo que era importantísimo para él.
y además desde una visión de compromiso, creo yo, que es maravillosa, que no tiene que ver con el compromiso del voto de castidad, que no tiene que ver con el compromiso que se encierra en un anillo. Cuando dicen aquel poema, me estimat molt la vida, o sea, a mí me encanta desde el castellano pensar que he querido mucho la vida, pero me he querido mucho la vida. Yo estoy dentro de esa ecuación emocional que es estar arraigada al territorio. Y no es solo un compromiso político, es algo que a mí me retribuye y que me trae cosas. Y que cuando es mi funeral, ¿no? Y todos, yo creo que tenemos los lectores de Estelles esa imagen, suceden mis poemas, sucede la vida. Hay esa reciprocidad del amor. Y entonces el compromiso pasa a no solo ser un postulado político necesario, y más en un tiempo de dictadura, y más en un tiempo como el fascismo en España en el siglo XX, sino que ya hay algo también de devolución, ¿no? En el que Estellés estima la vida y la vida le es querida y se mantiene esa madeja, como decía García Lorca, el te quiero, me quieres. Estellés yo creo que ha sido uno de los grandes mantenedores, ¿no? De esas madejas y que hoy nos permite a muchas y muchos, en primer lugar valencianas, pero también del resto del Estado, de muchas otras latitudes, conectar profundamente con una tierra como el País Valencià. Y ya no digo, ¿no? Con ciudades o con territorios concretos, y pienso en Burjassot, o pienso en Paterna, pienso en la propia ciudad de Valencia. Yo creo que es un enamorado de la vida y ese amor a la vida hace que también lo vea todo desde un punto de vista pasional, ¿no? Pone el corazón en todo lo que escribe y eso se nota cuando conectas como público, ¿no? como lector con su literatura, pero sobre todo pone el acento en el amor como lo más importante que puede pasar en su vida, ¿no? Y de hecho, cuando estaba en alguna entrevista, ¿no? Cuando le entrevistaban para algún medio de comunicación, siempre hablaba de su compañera de vida, ¿no? De Isabel Lorente, de la seva Isabel, y siempre hablaba de ella como un faro de Alejandría, ¿no? como un pilar maestro en su vida. Y siempre decía que sin su compañía, sin su ayuda, hubiera sido imposible escribir esos poemas preciosos que escribió, porque realmente sin amor no puede tener toda esa fuerza, ¿no? que tiene su torrente de literatura. Y además me encanta que digas el acento, ¿no? Y el acento sobre el amor, un acento que yo creo que es abierto. Que además vosotras, desde vuestra lengua, y vosotros bien lo sabéis, las dificultades de mantener cientos acentos abiertos. La ciudad de Valencia también lo sabe. Estellés definitivamente lo tiene muy, muy, muy abierto, o sea, porque es una visión no solo enamorada, sino acogedora a todo, ¿no? En los poemas de Valencia, cómo entran los homosexuales de las orillas del río, cómo entran las prostitutas en situaciones horribles y condiciones laborales deplorables, cómo está la mujer que va camino de la prisión modelo. O sea, ya no es solo defender el derecho a la alegría, defender la voz de un pueblo, es hacerlo desde una complejidad y una responsabilidad de época que creo que es de las cosas que hacen de la poesía de Estellés algo pervivible y que hoy nos siga diciendo y que hoy nos siga hablando, ¿no? Asumir los retos de país, los retos de lengua, los retos de comunidad desde lo complejo. No es solo la alegría por la alegría, no es una alegría baladí, es una juerga, pero una juerga que en latín y en castellano tiene que ver con el verbo folgare, que también nos da huelga. Las juergas de Estellés, la fiesta de Estellés es una huelga, es una manifestación, es una declaración de intenciones compleja como lo era una dictadura y compleja como lo es la identidad de un país. Pero precisamente por eso, por asumir que no es sencillo y que no se puede entender la alegría como una especie de celebración superflua sin más, sino como una profunda conciencia del mundo y del sitio concreto en el que se vive, hoy nos reunimos en torno a Estellés y seguimos celebrándolo. Sí. Yo creo que una de las cosas que, por lo que dices, una de las cosas que lo hacen más universal es su compromiso político en un tiempo y en un país concreto y evidentemente con una situación, con un contexto como el de la dictadura franquista. Pero si lees los poemas hoy, hay algunas cosas de las que habla que son plenamente vigentes. Es decir, algunos de esos poemas podrían haber estado escritos ayer por la tarde, como si dijéramos, ¿no? Y su manera de enfrentarse al totalitarismo, su manera de
de contrarrestar la persecución lingüística, la persecución de lo diferente, como decías tú antes. Hay un poema que habla de una fosca escaleta, que es como el sitio clandestino donde la gente debía vivir el amor de manera oculta, ¿no? De manera clandestina, porque no solo las personas LGTBI tenían ese problema durante el franquismo, sino las personas tan solo que no tenían una relación de amor que se correspondiera con los postulados de la moral nacional católica, ¿no? Y entonces esa fosca escaleta era el sitio donde tenías que poder, ese refugio donde vivir ese amor que te era usurpado, ¿no? por la dictadura, por las uñas, ¿no? de la dictadura. Y eso creo que Estellés lo hacía muy bien, el explicar que a los márgenes de ese color gris había gente que estaba dejándose la piel para seguir viviendo con amor y seguir viviendo con alegría. Se me hace imposible no ligar además esa fosca escaleta de Estellés al amor fosca, al amor oscuro, que era el que cantó García Lorca, entre otros lugares en la propia ciudad de Valencia. O sea que efectivamente debe ser por la condición, ¿no? De fill de forner, de hijo del horno y de la pastelería, del pan, que yo creo que tiene muy clara la etimología, ¿no? La etimología del pa, como lo que nos hace compañeros, companys, lo que nos hace compartir las cosas. Y claro, es que ese es uno de los grandes aciertos de Estellés, entender que la represión lingüística de un pueblo equivale a la represión social de una clase obrera, pero también equivale a la represión de las minorías, como el colectivo LGTB, a la condición de las mujeres en una sociedad patriarcal y a tantos otros etcéteras, ¿no? O sea, lo que hace universal a Estellés, y creo profundamente, como alguien de Getafe, como alguien de 20 años, que es así, es que se centra en el concepto de la opresión y luego le pone sus necesarios apellidos. De nuevo, su sitio concreto, su gente concreta, su país concreto. Pero hay algo que subyace y es esa voluntad de defender la alegría de forma transversal, ¿no? Y ahí nos llega a todos, y ahí nos llega, da igual que seas de Getafe o de Carabanchel o de cualquier sitio. O sea, quiero decir, es imposible no relatar estas experiencias de Estellés, como Estellés habla de Paterna, a cómo podríamos hablar cualquier español de las otras 3.000 fosas comunes que hay en el Estado. O sea, es que se toca, y se toca precisamente desde los lugares concretos. Esto me parece uno de los logros fascinantes de Estellés, ser capaz de hablar de su Burchasot y que a la vez tú estés sintiendo precisamente todas y cada una de las palabras que dice, todas y cada una de las calles que nombra, las plazas, los espacios, la mesa. Lo tienes tú también, ¿no? O sea, se puede ser universal desde posturas muy concretas y lugares muy anomenados, muy nombrados. Sí, desde lo cotidiano, ¿no? Intentar hablar de las personas que no eran protagonistas del cambio político o eran víctimas doblemente de la represión franquista, porque aparte no eran personas de la élite, sino que eran del pueblo llano y entonces estaban siempre al margen. Y Estellés lo que hace es poner el punto, ¿no? la atención, el foco de atención sobre esas personas muchas veces anónimas. La mujer esa que bajaba del autobús con la cesta para ir a la preso Model de Valencia, pero tantas otras personas de clases populares que debían hacer malabares para mantener esa alegría y esas ganas de vivir, ese hambre por continuar el día a día y al mismo tiempo saber que alrededor suyo había mucha fealdad, ¿no? Esa fealdad de la dictadura. Y luego a mí me parece que poéticamente, además yo creo que es una imagen que hasta le podría gustar, es una seva, o sea, es una cebolla completamente en la que te puedes quedar en cualquiera de sus capas y todas ellas te alimentan, ¿no? O sea, hay una especie de comprensión muy tergiversada de la poesía que hace que sea algo tan difícil que se queda en el último instante, como las galletas, y luego ninguno alcanza a cogerlas. Estellés no, está a todas las alturas. Quiero decir, es perfectamente dialógico con quien llega a través de la música, con quien llega a través de una canción, de un poema, que ni siquiera tiene por qué saber que es de ese autor, pero también para las lectoras que ya ahondan en la vida, ahondan en esos símbolos, en esos significados. Por ejemplo, me encanta esta frase, ¿no? De sorprender el fet una cirera. Entonces eso te puedes quedar callado, pero esas cerezas también te van a llevar a Montserrat Roig, y te van a llevar al temps de cireres, y te van a llevar a lo que se cantaba en las comunas de la Revolución Francesa, te pueden llevar a la teoría de las cerezas de Carmen Martín Gaite.
Es decir, Estellés es capaz, ¿no?, de disponer símbolos a los que todas y todos, de formas muy complementarias, muy diferentes, todas ellas válidas, podemos llegar. Tiene esa capacidad, ¿no?, de ser cebolla. Sí, esa limpieza, esa nitidez, ¿no?, de su poesía hace que sea un ingrediente muy interesante para convertirlo en canción, por lo que decías, que por ejemplo, me decías antes, ¿no?, Sí, que te sí, había sí, llegado sí. a través de la Claro. música. Y yo, por ejemplo, que he musicado sus poemas, al cantarlos en directo, notas en la cara de la gente, en los ojos de la gente, cómo estás hablándoles de cosas que sienten en su día a día, ¿no? Que es una cosa tan sencilla y es de kilómetro cero, ¿no? Sí, La sí, poesía sí, de sí. Estellés es como si te quitaras la ropa, de alguna forma, y que les hablaras al alma directamente. Y luego hay otra cosa maravillosa que entronca mucho con lo humano y en lo que todas y todos nos podemos sentir muy identificados, que es la asunción de la duda. Esto es algo que Estellés, teniendo esa imagen de veu du poble, ¿no?, de voz, de alguien además que abre en momentos verdaderamente complicados una posibilidad de normalización de una lengua, una posibilidad de identidad nacional, de vivir dignamente en un territorio y desde unas coordenadas que nada tienen que ver con lo que propone el poder por aquel entonces. Bueno, no por ello deja de dudar. Y a mí esto me parece una maravilla, ¿no? En el poema El cant de Vicent, cuando dice València meua, o evoque la València meua o la València de tots els valencians, la dels vius o la dels morts. Deixa-ho anar. Y él mismo se acaba diciendo, ¿no?, como, déjalo estar. Esto es maravilloso, o sea, que el poeta entienda que el discurso poético es también un espacio de error, un espacio de, bueno, como dice Susana Rafart, sense desig no hi pot haver error. Sí. El deseo de Estellés a veces le lleva a esas preguntas internas, a ese pensar, a no dejar las cosas, ¿no? A siempre tener ahí activa la imaginación, la conciencia y la imagen de la alteridad, del otro. Yo estoy cantando Valencia, pero espera, tengo que cantar la de los muertos, la de los vivos, la de todas, la de todos. A mí esto me parece una de las cosas más hermosas, la honestidad que tiene Estellés a veces al plantear la duda como una posibilidad poética y cívica. Yo creo que tiene mucho que ver con el escepticismo militante de su gran amigo Joan Fuster, ¿no?, que influyó también evidentemente en su literatura, y que es curioso, ¿no?, que tú estás de alguna manera hablando de un tiempo concreto y claro, evidentemente había un componente político y una manera de enfrentarse, ¿no?, a esa situación, pero al mismo tiempo no tenía certezas. Lo que hacía Estellés era ir leyendo muchos autores y autoras que le iban influyendo, y gracias a esos amigos, que incluso hay algún momento en que se refiere a ellos como tales, ¿no?, sin haber compartido, ¿no?, una generación. Imagínate, con Ausiàs Marc hay una anécdota muy bonita que cuenta su hija, que cuando era pequeña iba acompañando a su padre, que era periodista también, para poderse ganar el pan, se dedicaba al periodismo en esa época tan complicada para dedicarse a un oficio así, ¿no?, con la censura. Pero bueno, le encomendaron un artículo sobre el gótico valenciano, y entonces Estellés fue de la manita con su hija a pasear por Valencia y acabaron en la catedral. Y en un momento determinado se encontraron con la tumba de Ausiàs Marc, y Estellés le dijo a su hija, mira, aquí, así, hi ha Ausiàs Marc. Y entonces se puso a llorar, y Estellés no entendía nada. Y la hija Carmena le decía, es que como siempre hablas de Ausiàs Marc en la mesa con la mamá, en todos los sitios, pensaba que era un amigo tuyo el que había faltado. Claro, hay 3 siglos o 4 por en medio, pero hasta ese punto, ¿no?, Estellés tenía como una cotidianidad con esos autores. Y verdaderamente que son amigos. O sea, yo me puedo creer la anécdota de verdad, de la forma más empírica. Claro, es que cuando hablamos de discursos de la memoria, ¿no?, y Estellés efectivamente es un poeta que también está inscrito en esas coordenadas de la memoria de la dignidad, la memoria histórica, más siendo un niño de guerra, más con un abuelo fusilado, más desde unos enclaves, ¿no?, que a día de hoy incluso siguen tan llenos de desaparecidas y tan llenas de fosas comunes sin exhumar. En fin, es que es un discurso de la memoria. O sea, ¿cómo no va a tener Estellés esa necesaria complicidad con aquel que se decía Ausiàs Marc, con el segle d'or, con tantas y tantas voces?
si es un poeta en la memoria, tiene que estar ahí. Estar en la memoria no es solo estar en un momento coyuntural de la historia, es asumir que precisamente tu voz y la voz que tú representas es la de muchas y muchos otros con los que, por supuesto, no solo que te sientas amigo, sino que te sientes hermano o hermana, de forma además no jerárquica. A mí esto me encanta cuando revisa la figura de Ausiàs Marc y lo hace, ¿no?, desde el completo, bueno, del tú a tú. O sea, no hay ningún maestro ahí, no hay ningún padre, no hay un púlpito. Lo que hay son dos personas que hablan entre ellas. Y si esto es hermoso verlo desde Estellés, estoy seguro que a Ausiàs Marc le encantaría y no le habría gustado más Seguramente. Que una conversación así con un poeta como fue Estellés. Sí, supongo que eso también tiene el sentido, ¿no?, de no querer olvidar. Estellés creo que está obsesionado con el recuerdo, con que no quede todo en el olvido, ¿no? Y de hecho, cuando emprende ese proyecto monumental que es el mural del País Valencià que comentábamos antes, incluso llega a rasgar, ¿no?, algunos de los primeros poemas que escribió porque no eran lo suficientemente alegres, no tenían la suficiente emotividad, pero desde el punto de vista de la esperanza, porque empezaban unos años de luz. Y yo creo que él siempre tuvo en la cabeza que la memoria democrática se había de trabajar una vez muerto Franco, ¿no?, se debía volver a escribir, porque ya sabemos que la historia la escriben los vencedores, y en este caso se había de recuperar el relato, y lo hizo de una manera brutal, ¿no?, utilizando algunos textos increíbles. Hay un poema, bueno, hay una serie de poemas del Llibre de Xàtiva que hablan sobre el bombardeo que sucedió en la ciudad, en la estación de trenes de la capital de la Costera, en un momento que no había ningún destacamento militar en aquel enclave, sino que el bando fascista dejó caer los proyectiles encima de la estación de trenes cuando los familiares habían ido a recibir a los soldados republicanos que se había hecho correr el rumor que volvían de permiso del frente a sus casas y por tanto fueron a recibirlos, y fue el momento que aprovecharon para dejar caer las bombas, ¿no? Y entonces Estellés lo que hizo fue un alegato antibelicista y antifascista, de alguna manera, pero utilizando unas palabras de amor y de ternura que hace que su literatura sea como un bálsamo, ¿no?, que te pueda llegar a curar de alguna forma. Y bueno, curar como lo usáis vosotras, curar desde el catalá y desde el valencià, ¿no?, que es a la vez cuidar y curar. O sea, en esa doble posibilidad, ¿no? En el castellano lo hemos cerrado solo a después de que haya sucedido la herida, pero precisamente Estellés, su lengua, tiene la posibilidad, ¿no?, de emprender esos dos caminos, de ser bálsamo y de ser trinchera, de poder cuidar el presente y de poder curar y restañar las heridas del pasado. Yo creo que al final de lo que habla Estellés es de otra palabra maravillosa que tenéis, y es el indret, ¿no?, cuando habla con tanto ahínco del lloc concret, de la gent concreta, del país concret. Son indrets, o sea, son espacios, son sitios, literalmente en su traducción, pero en su etimología, indrets, son espacios con derechos. Entender que tú cuando vives en un sitio estás proclamando la dignidad de ese espacio, los derechos que tiene ese espacio, tanto lo que está bajo de la tierra como quien está encima, como lo que está por venir. Y al final creo que también lo consigue a través de la transversalidad, y por eso es tan apelable, ¿no?, y por eso nos acercamos y nos acostamos a él y le encontramos a día de hoy, porque Estellés escribe esto desde el País Valencià, pero lo escribe desde las Illes, lo escribe desde Cataluña, lo escribe desde tantos y tantos sitios. O sea, él alarga y estira esa madeja del amor a través, además de la lengua, para llegar a espacios a los que no se pensaba, ¿no?, que se podría arribar, y de esa forma tan honesta y tan defensora de una alegría. Sí, bueno, lo resume con dos versos, ¿no? Es capaz de sintetizarlo todo en «Así em pariren y así estic». Y con eso lo dice todo. Oye, Mario, ¿tienes algunos poemas o algunos versos que te gustaría leer de Estellés? Pues es verdad que yo a Estellés llegué por La rosa de papel, como muchísima gente, y que es un poema que tengo muy en el corazón. Pero diría que Estellés hizo algo muy emocionante en su generación, en su época, que es dar un paso a escribir y a normalizar y a dignificar esa lengua
que era la del pueblo y que era la de las casas y que era la de sus padres. Y bueno, precisamente por eso querría leer un poema donde hay unos grillos que a mí en Valencia me cuestan decir, porque grills, bueno, tenéis ahí una doble L curiosa, pero creo que a Estellés le gustaría este error, que es un error meramente fonético, pero que no es el gran error cívico de renunciar a una lengua o a una identidad simplemente porque no sea la tuya. Mon pare no volia que matàrem els grills. Mai no en va matar cap. Mai no n'he matat cap. Potser ara comprenc per què tot fou així. Els grills que no he matat, però que ja s'han mort, potser ara se'm tornen paraules, de vegades, igual que els cucs de seda, morint, s'esdevenien papallones petites amb un tacte domèstic, vagament cereal, cosa de cada dia. Hi ha en els versos que escric, entre tots els meus versos, certs morts que encara tenen un no sé què de grills. Jo sé ben bé quins són i estic content i calle. No sé si tinc el cap tot ple de grills, com diuen, però jo sé que tinc el cor tot ple de grills i també les butxaques i si escric és per ells, per aquesta nostàlgia que tinc d'un món verdíssim, de xiquets agafant les mores del Bàrcer, i de xiquets que seien al rastell per les nits d'estiu i li tiraven 4 pedres a un gos, de xiquets que furtaven melons, bresquilles, figues, i després se n'anaven a menjar-se-les dins un daxar, i menjàvem, i dormíem després, i després es tiraven a nedar a la sèquia i es secaven al sol i ballaven grotescs damunt l'herba del marge, i eren obscens i ingenus. Es precioso. Es una manera de hablar de su infancia, de cuando era un niño, ¿no? Y que realmente le puede haber pasado a cualquiera, ¿no? Se reconoce en sus palabras. Hay un verso además de la alicantina, Francisca Aguirre, ¿no? Que dice: aquellas niñas que cantábamos en hilera para espantar el hambre somos las que hoy escribimos poemas. Pues Estellés, ¿no? En esa hambre de libertad, de lengua, de alimento, está ahí ingenuo y lleno de grillos. ¿Tú qué vas a leer? Pues yo tengo mi poema preferido de Estellés, es un poema que se llama Sonata a Isabel, que le dedicó a su mujer. Es un poema que escribió cuando ya era bastante mayor y entonces él tenía problemas de salud, sobre todo tenía problemas de circulación en las piernas, tenía una enfermedad que se llamaba arteriosclerosis, que le impedía mucha movilidad y entonces pasaba muchas horas en su casa. Y en un momento determinado se ponía a escribir en su escritorio con la luz inquisitorial del flexo, ¿no? hacia los ojos. Su mujer y sus hijos dormían en las habitaciones contiguas, era ya de noche, y empezó a hacer un ejercicio de memoria, ¿no? de buscar en sus recuerdos aquellos momentos felices que sumados le daban la plenitud. Y me parece un poema precioso, tan bonito es que lo tengo grabado a fuego, casi me lo sé de memoria. Pues entonces, fenomenal. Voy a leer hacia allá. He aixecat mentre escrivia el cap, i amb ulls cansats de la cal·ligrafia. He vist enllà, damunt d'una tauleta que hi ha al racó del nostre menjador, entre papers i llibres que m'estime, com un ocell de ritme popular, com un gresol, una fotografia de fa 1000 anys o de fa 4 dies. Tu i jo, Isabel, feliços d'un amor, i més enllà les sitges del meu poble. La veig sovint i et recorda moltíssim. El cos esvelt, com un cànter de nàquera, i un breu ocell de tristesa als teus ulls. M'ha ajudat molt de nit mentre escrivia, entre papers i fortuïtes síl·labes. Com qui a la nit intenta orientar-se amb mans, amb ulls. Jo t'evoque i admire aquell instant de l'any 48. Tu vares fer que cregués altre cop i m'has donat la teua companyia, el teu discret silenci, el teu ajut. Aquesta nit t'he mirat novament, et tinc i et veig, com et veia el meu cor el dia aquell de la fotografia. Dorms, ara, al llit, i dormen els teus fills, en aquest gran silenci de la casa. Jo et vull deixar amats per sempre, un ram convuls de síl·labes de vidre. Al dematí potser et floriran entre les mans de timidesa invicta i volaran des d'ell brisa i colomes. Creix el mural de calç i de coets, amb claredats i explosions de mar, per un amor que se'ns endú plegats. Secret amor, estendard lluminós, barres de sang sobre un blanc intocable. Aquest amor salvatge d'un país que vam creuat estimant-nos moltíssim des d'Alacant a Castelló, amb els ulls plens d'una llum, una gota de llum. Dic el teu nom en aquest punt mateix,
Dic Isabel i canten escanyar-se pels carrers diversos de València, passen amants que es bessen a la boca, amb molt d'amor, presos per la cintura, atarantats d'un olor de xesmils. Dic el teu nom i amb casta reverència el posaré en un pitxer amb aigua. Dic Isabel i seguisc el camí. Visca Castellers. Visca la vida i visca Castellers. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gens, tu sols estaràs despert. Tu estaràs despert per a tot, no t'han parit per a dormir. Et parirem per a velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva.